Muy buenas tardes tengan ustedes. Recibimos al maestro en ingeniería, Ricardo Valdera Sánchez, me atoré, que el día de hoy nos presenta su trabajo Ventilación. El maestro Ricardo Valdera Sánchez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, doctora. La propuesta se refiere a la desaparición de la norma de ventilación en el sistema de normatividad nacional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Antes de entrar en el tema, deseo sensibilizar un poco respecto a este tema que aparentemente es intrascendente, sin una calificación digna de un instituto de ingeniería. Primeramente, deseo caracterizar la exposición que eventualmente podemos tener a los compuestos químicos. Existen alrededor de 4 millones de compuestos químicos que de manera comercial o para investigación existen. De este número de 4 millones, 2.000 de ellos son de uso frecuente y solo 50 tienen estudios de casos clínicamente investigados. Existen guías que indican los niveles de exposición, pero estas guías son dinámicas, como por ejemplo el monóxido de carbono, que es un gas asfixiante y secuestrante de la hemoglobina, ha venido experimentando movimientos en sus límites de exposición. Comenzó con 100 partes por millón, luego, a raíz de que hubo mejor investigación de sus propiedades, se consideró que 100 no era seguro y bajó el límite de exposición a 50 partes por millón. Actualmente es de 35 partes por millón. Para ver la importancia de la ventilación, es necesario referirse a su aspecto cuantitativo y su relación con las concentraciones de exposición permisibles. Para mayor ilustración, los aspectos cuantitativos de algunos razonamientos son válidos actualmente. Uno se refiere a lo que dijo Lord Kelvin y dice que si puedes medir aquello de lo que hablas y lo expresas por medio de un número, conoces algo del tema. Pero si no puedes medirlo, tu conocimiento es superficial e insatisfactorio. No, está bien. La ventilación tiene que estar siempre asociada con una determinación cuantitativa del ambiente, del aire que estamos respirando. Por eso es de que estoy estableciendo estos antecedentes pues de hace 100, 200 años. Luego, hallamos que
dice que el análisis cuantitativo es a la química lo que el álgebra es a las matemáticas y la práctica de las escalas cuando se aprende piano son a la música, de Gerald Wendt. Y por último, el análisis cuantitativo es tan importante para la química, pues lo elevó a nivel científico, ya que condujo al descubrimiento de las leyes que gobiernan las combinaciones y la transposición de elementos. Esto lo decía Fresenius. El reto ahora es que la mayoría de los nanocompuestos, son muchos, no han sido caracterizados. Es un reto que está presente. La ventilación puede ser de carácter general cuando se refiere a la comodidad, al confort, la humedad, la temperatura, y también para estudiar las condiciones de los llamados del síndrome de salud de edificios enfermos. El aire ahí tiene que ser libre o en concentraciones adecuadas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de partículas, de bacterias, y tener el suficiente volumen para cada participante. Es frecuente ya en una ciudad de México que se está volviendo una ciudad de servicios, ver que en algunos edificios el personal empieza a quejarse, a faltar, a sufrir resfríos. Y no es tanto que no estemos acostumbrados a la ventilación, sino que posiblemente algunos de estos factores están influyendo en la salud y en el estado de ánimo de las personas. El segundo aspecto de la ventilación, y que está directamente relacionada con esta propuesta, es la ventilación localizada. Esta ventilación localizada es específica y así se notaba en la normatividad de 1983 para hacer que tanto las partículas sólidas como los vapores, como los humos, como las nieblas, no fueran expedidas libremente a la atmósfera. Cuando esta norma desaparece porque ya directamente no se le toma como tal, sino se refiere de alguna manera a otras normas y se le hace tener un carácter secundario, entonces tenemos que hay una desviación importante. Y la última categoría es una ventilación de dilución que se puede emplear para desterrar el riesgo de incendios y para prevenir que entren personas a lugares cerrados en perjuicio de su salud. Esto se ve muy frecuentemente en las excavaciones y cuando algunos bomberos entran a sofocar un fuego sin el equipo de ventilación autónomo. En general, cuando se habla de alguna contaminación, se recomienda primero eliminar el contaminante. De alguna manera se puede hacer que los procesos cambien, que haya cambios, que una vez que uno se da cuenta de que existe una desviación importante o peligrosa, sea eliminada. Si esto no es posible, entonces entran las modificaciones de ingeniería en donde la ventilación juega un papel
definitivo. Posteriormente, si no es posible hacer modificaciones de ingeniería, se pueden adoptar medidas administrativas, como es el cambio de la persona a otro lugar, reducir las jornadas de trabajo, etc. Y por último, ya como una última medida extrema, la dotación del equipo de protección personal. Esto que actualmente se toma en mi vivencia, en mi experiencia, como una cosa permanente, debe ser temporal mientras se adopta algunas de las medidas anteriores. Adelante, por favor. ¿Esta? Vamos a pasar la segunda. Con esta. Gracias. No, esta. Entonces, la importancia de la ventilación es que en todo proceso o actividad natural o humana está asociada con materiales volátiles. Existen actividades naturales como la emisión de humos volcánicos, las heces animales con las que debemos convivir. Es algo que la naturaleza en su ritmo normal nos hace ver. La explosión del volcán en Colima, ahorita nos está expidiendo una cantidad de gas y de vapores tremendo, pues ahí no es posible instalar un sistema de ventilación, tenemos que vivir con él. El super aerolito que se estrelló, según dicen en Mérida, y ya es un hecho comprobado, pues privó a la Tierra de la luz del sol y transformó por completo la vida en la Tierra. Son situaciones en donde algunos dicen que son actos de Dios, o sea, no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, las actividades humanas sí son susceptibles de controlar. Aquí ofrecemos las fuentes de referencia, el manual de ventilación industrial, el libro de trabajo de la calidad del aire interior, el manual de higiene industrial, un curso de revisión para examen de certificación, el manual de ventilación industrial de edición 14, que pues ahorita es un clásico para las gentes que estudiamos ventilación. Desde luego, la OSHA, que es el Safety and Health Standard, está localizado en el Código Federal de Reglamentos número 29, con el inciso 1910. Quien quiera estar interesado en consultar directamente esta fuente, se puede ir a la Biblioteca Franklin, ahí en la colonia Roma, y verla directamente. Como antecedente histórico, existió el instructivo de la Secretaría de Previsión Social en marzo de 83, que decía de condiciones de seguridad referentes a ventilación. El panorama nacional es una revisión de lo que dije antes del instructivo 16. Existen las disposiciones generales, que era insuficiente suministro de aire, ambiente con volumen de aire viciado, concentraciones de sustancias químicas superiores a las permisibles, condiciones térmicas elevadas, cambios bruscos de temperatura, atmósferas inflamables o explosivas. Entonces, todo eso estaba contemplado originalmente en esta vieja norma de 1983 que yo viví en su oportunidad. Entonces era yo un joven brincón. En el número 5
se decía que era mantener niveles de concentración de contaminantes permitidos en el instructivo número 10, que sigue siendo vigente para decir las exposiciones, los límites de exposición. En materia de ecología, la emisión de polvos, humos, gases, vapores o nieblas a la atmósfera con motivo de la utilización de sistemas de extracción deberá considerar lo establecido por la legislación nacional en materia de ecología. Ya en 83 se veía esta situación. Ahora yo veo cómo ha desaparecido esta norma tan fundamental y permite que las industrias que producen gran cantidad de polvo, las que muelen materiales sólidos, las que fabrican y reprocesan el vidrio, lancen sus penas al viento, como dice la canción. ¿Por qué? No sé. Pero esa norma desapareció. El aspecto 7 decía que al manejar sustancias inflamables, combustibles o explosivas, deberá, etcétera, etcétera, y además cumplir con lo establecido en los instructivos 2, condiciones de seguridad y prevención y protección contra incendio, etcétera. Entonces, era una norma en su principio muy generosa, muy consciente de la responsabilidad social que se debería de tener. También contemplaba en el 10 lo referente a la ventilación en las minas. Todo eso ha desaparecido directamente. Más adelante, ahorita estamos viendo que en el capítulo 8, en ventilación, el Reglamento Federal de Seguridad de Higiene, antes del que han modificado ahora, sí mencionaba la ventilación en los centros de trabajo, donde se deberán contar con ventilación natural o artificial. No les voy a leer todo. El artículo 10, en los centros de trabajo, en donde las características de los procesos y operaciones que se realicen, se establezcan sistemas de ventilación artificial. En el nuevo reglamento que consulté la semana pasada, ya esto desapareció. Ya no lo veo. Probablemente gente más enterada en el gobierno, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, me agradaría que me corrigiera y me dijera, no, pues es que no revisaste bien el reglamento, y que me señale específicamente en dónde se conservó este importante artículo de ventilación. Que me digan, no que está contemplado como un artículo secundario en otras normas, sino como una norma fundamental. En el panorama nacional también desaparecieron estas normas que no tienen que ver nada con lo que yo estoy tratando. Y sin embargo, se refieren aquí que se anularon 1.185 artículos, quedando solamente 168. ¿Tan mal estábamos? No creo. Probablemente dejamos esa observación más adelante. El reglamento permite adicionalmente eliminar el trámite de registro de las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo para las microempresas. En otra intervención hice un señalamiento en que se eliminó en lo que dice comisiones de seguridad e higiene, que antes eran mixtas. Ahora se modernizó y le quitaron lo de mixtas.
En una consultoría reciente que hice, el patrón responsabiliza ahora al sindicato de todo lo que suceda en seguridad de higiene. Yo, como ya no es mixta, ahora tú eres la Comisión de Seguridad de Higiene. Es una manera de interpretar el quitar esto de mixtas. Pero sí, realmente era un gran contenido social esta palabra simple de mixtas. En el panorama nacional, las normas específicas de ventilación de 109 y 110 ahora se distribuían en dos normas, la 10 y la 26, como está aquí. Ya en el nuevo reglamento, esta relación desapareció, ya no está. Para nosotros o para mí, que tenemos desde 1983 ocupado en estos menesteres de la prevención, no entiendo cómo es que, con qué razones de beneficio social y para los trabajadores se hace una eliminación tan crítica, tan rápida, tan drástica. Alguna vez, trabajando en una empresa, mi jefe era a nivel corporativo gentes que practicaban la seguridad directamente, pero a nivel corporativo cambió a la función de personal. Y entonces yo pasé a reportar a la función de personal local. Y me dijo mi jefe, Ricardo, la próxima vez que tú hagas una intervención en prevención en el proceso químico, por favor, ven a decírmelo antes. Señor licenciado, fue mi contestación, la seguridad se hace en el campo y en el momento. Hay situaciones en que sí vendré a consultarle, pero ante una situación de urgencia, puede ser un fuego, puede ser una explosión, pues yo debo de efectuar las medidas que sean necesarias para que esto no suceda. Ahora vamos a empezar a ver un poco de lo que es la relación en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, USA y México, que el día de ayer atacó tan profundamente el güero Trump. Al comparar la normatividad mexicana y la de Estados Unidos, se notan las siguientes diferencias. Hay que apuntar aquí una cosa, que el Tratado de Libre Comercio obligaba a que se homologaran los procedimientos de prevención. Homologar quiere decir, para mí, que se parezcan. Entonces, si vamos a hacer que se parezcan, pues es pertinente analizar quiénes son nuestros socios. Desde luego, el referente más claro y más publicado es el de los Estados Unidos. Y dice, las normas directrices no tienen el mismo nivel que la OSHA, que está como una Secretaría de Estado adjunta a la Secretaría del Trabajo, mientras que la normatividad en materia de prevención de lesiones y enfermedades del trabajo es un reglamento. El Reglamento Federal de Seguridad de Higiene y Medio Ambiente del Trabajo Nacional es un documento creado por la autoridad, los sindicatos y los representantes de organizaciones populares, principalmente. OSHA
es creado por la intervención del Congreso a iniciativa de representantes y se le conoce también como la William Steiger Occupational Safety and Health Act de 1970. Es de notarse la gran diferencia de nivel administrativo entre los dos documentos. El reglamento federal es un documento reglamentario. OSHA es un documento operativo, instructivo, directo. 4. El reglamento federal solo especifica deberes generales. OSHA especifica directamente medidas preventivas específicas a cumplir. 5. OSHA concede solo a sus inspectores el deber de vigilar el cumplimiento de los estándares. El reglamento federal nacional subroga a particulares la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones. Como se ve en todo esto, la diferencia es abismal. La prevención de lesiones y enfermedades en el trabajo es una actividad científica y en México la actividad científica es ocupación de un consejo. Posiblemente, si la ciencia formara parte del interés nacional, merecería ser una Secretaría de Estado, igual que ahora lo es la Secretaría de Cultura. Con esta modificación se podría homologar el reglamento para ser votado y reconocido. Lo último está muy interesante. ¿Cómo no? Que dice que es comparable a OSHA, el consejo presidido por el presidente de la República y debe reunirse 2 veces al año. En este sexenio solo se ha reunido 3 veces y no se publican los acuerdos. Sí, doctora. Esto lo tomé directamente del canal del Congreso, en donde un representante se refirió a esta falta de asistencia, porque el presidente del Consejo es el presidente de la República. Si no se presenta él, no hay jefe. No hay. Gracias. Con permiso, gracias. Vamos a ver una evidencia de lo que es el sistema americano. En 186 estándares se hace mención a la ventilación. En OSHA, particularmente en 1910, 1915 y 1916, no son años, son capítulos. Y se menciona 933 veces la ventilación. Entonces, aquí pasamos a ver algunos aspectos interesantes, como son el pulimento abrasivo, que deben de tener colectores de polvo, con un aditamento, combinación de aditamentos para separar el polvo del aire, que es manejado por un sistema de ventilación de extracción. Los peligros del polvo provenientes del pulimento o del lijado de los metales o materiales en relación a la exposición del trabajador a estos polvos, que la concentración de estos polvos en la zona de respiración debe mantenerse por debajo de lo especificado en 1910.1003. En caso de polvos orgánicos que son combustibles, no se deberá exponer al trabajador dentro de espacios confinados, porque existe el riesgo de chispas por descargas electrostáticas. Además, en atmósferas explosivas, la descarga del sistema de ventilación deberá tener puertas que se abran con la explosión, ellas sin exponer a las personas. Son desde la página 83 a la 111 del manual de OSHA, en este específico de ventilación, obligaciones a implantar medidas que protejan al trabajador y que no sean fuentes de incendio,
y además que contengan los polvos, vapores, humos, nieblas, para que ellos no puedan ser expulsados al medio ambiente. Aquí volvemos a ver cuáles son los principales reglamentos de ventilación. En el libro 29 CFR, el 1910-94, ventilación para sandblast, esmerilado y polido, pintura con aire, tanques con superficie abierta y electrodisposición. En el 107, pintura pulverizada empleando solventes inflamables, que ya es un capítulo específico de la National Fire Protection Association, que es una institución privada, particular, pero definitiva en el control del fuego. ¿Por qué ha progresado tanto la NFPA? Pues la mayoría de las casas en Estados Unidos son de madera. Luego, el empleo de la ventilación para operaciones de soldadura. Los estándares de ventilación que se refiere a la ventilación, pues es el ACGIH, o sea, la Asociación de Higienistas Industriales del Gobierno, la NFPA en protección contra incendio, y MIL Handbook, sistemas por criterios militares. Entonces aquí vemos una diferencia fundamental. Los militares, los marinos, los aviadores están directamente interesados en ver que se reúnan estos estándares. Me ha tocado en conferencias que he ido a Estados Unidos en donde están estas gentes. El sistema ANSI, el sistema por criterio para ductos y criterio para ventiladores. Nuevamente, insistimos más en todo el desglosamiento de todas estas normatividades. Sí. Y luego ya más específicamente, asbesto, cadmio, líquidos inflamables, batería para su recarga, explosión, nivel de concentración de oxígeno, túneles bajo tierra, pero no cimientos, atmósferas con aire comprimido, líneas subterráneas, fosas. Todo esto ya es específico y se puede encontrar en OSHA directamente. Yo manejo más frecuentemente OSHA y al volver a interpretar la normatividad nacional veo que siempre estoy sobrado. Estoy del límite más sobrado para protección del trabajador. Aquí tenemos el manual de la Marina para aire acondicionado. Los criterios el manual de criterios de diseño para buques de superficie. Es muy sencillo. A la guerra van lo mejor de las poblaciones, van los jóvenes más sanos, van los más inteligentes. Entonces, los soldados tienen que conservarse sanos y vigentes. Por eso, los Estados Unidos y su oficina de Marina se preocupa por la salud de sus gentes. Aquí volvemos a insistir, el CNO, que es Chief of Navy Operations, o sea, el jefe mero de las operaciones navales, está considerando permitir lo que sea más estricto en sus dos normas al evaluar el PEL y el TLB. Ya estos PEL y TLB merecen una explicación específica aparte. Sin embargo, allá hasta abajo dice que la Fuerza Aérea lo usa ya los más exigentes.
Si vamos a enfrentar en la guerra a lo mejor del enemigo, pues por lo menos le vamos a enviar gentes muy sanas y en todas sus capacidades. ¿Por qué no es lo mismo en las empresas? La prevención no es un gasto, es una inversión. Ya lo había yo visto en las veces pasadas, nuestra realidad. Tras varias horas de riesgosos trabajos, rescatan cuerpos de 4 familiares que buscaban tesoro y los 2 paramédicos también que murieron al entrar. Es la falta de ese estándar de ventilación que llega hasta las propias raíces de la población. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pueden ser todos los diferentes sistemas de ventilación. La extracción mecánica general, la ventilación de dilución, ventilación por suministro de aire, extracción mecánica local, ventilación de recirculación, unidad de ventilación mecánica, que son las máquinas que mueven los ventiladores, y ventilación con mampara. Todas estas cosas específicas se aplican cuando queremos proteger a esta persona. Todo gira alrededor de la persona. Desde luego, arriba se hacen consideraciones de carácter algebraico elemental, donde A es la ventilación natural, es el aire que entra al sistema en forma espontánea, y G es la ventilación por suministro de aire. Si sumamos esas dos, tenemos que es igual a la ventilación natural más la extracción mecánica más la extracción mecánica local. Es un simple balance de material. Este es un ejemplo de lo que son las partículas en la vecindad inmediata del trabajador y cómo la ventilación dirigida, muy simple, como una ventilación de dilución, puede alejar de la atmósfera de respiración del trabajador las partículas. Diferentes sistemas según el manual de ventilación de la ACGIH. Casos más frecuentes en que la ventilación es necesaria. Espacios confinados, verificar que no sean inflamables, con ventilación y prevención en caso de recuperación de los ocupantes. De manera práctica, yo viví esta situación en una fosa donde se expulsaba el agua del drenaje de la planta. Por el sistema de proceso, teníamos una extracción con gasolina del polvo de barbasco para extraer hormonas. Esta gasolina junto con lo extraído lograba pasar hasta el drenaje y para meterse allí pues era necesario poner una ventilación y sobre todo expulsar con manguera toda la materia pegajosa e inflamable que estaba alrededor del ducto. Todo esto eran las características de un espacio confinado con peligrosidad de ser inflamables. La exposición a polvos, vapores, humos y nieblas y aerosoles. Cuando hay molienda de productos sólidos, exposición a partículas sólidas provenientes de molienda, polido y soldadura, exposición a monóxido de carbono. ¿Cómo es posible que uno lleva
a la unidad verificadora de su coche. Y la unidad verificadora le dice a uno que su coche está dentro del estándar. Pero tuvimos una aceleración muy fuerte de los motores y a veces tenemos 2 o 3 trenes de verificación. ¿A dónde van todos los escapes de los motores? Van al aire. Entonces, ¿cómo es posible que una unidad que me dice que yo estoy verificando bien mi coche y que no causo daño al ambiente, le está causando tanto daño al ambiente por falta de una norma de ventilación y su correspondiente inspección? O sea que el remedio es peor. Peor. Ahí es necesario pues capturar los humos en cuanto se producen. Además, digamos, el monóxido de carbono es un competidor del oxígeno de la sangre. Secuestra la hemoglobina y entonces hace que no le llegue todo el oxígeno necesario al torrente sanguíneo, y el corazón, al recibir esa información, esa retroinformación, acelera su paso y bombea más. ¿Cuántas personas no mueren al meter su anafre al lugar en donde están por el frío? Desgraciadamente. Exposición al dióxido de carbono, que también es otro contaminante. Exposición, proporcionar ventilación de confort, que ya lo había antes. Exposición del personal a bacterias, hongos en edificios enfermos. Existe el episodio de la bacteria que causó sensibles bajas en una reunión de veteranos de guerra de los Estados Unidos. Y en los hospitales también suele suceder las bacterias que de repente, así lo explican ellos, de manera espontánea tienen presencia y ya están en guarderías, ¿no? Los alimentos se contaminan y generan un problema. Sí. El suministro de cantidades de aire suficientes para el sostenimiento de la vida. Cuando el nivel de oxígeno baja del 19% en lugar de ser el 21%, ya es una llamada de atención para que no se esté en el lugar. Pero además, cuando hay una buena concentración de personal en una área, por ejemplo, de captura de información, el suministro de aire debe de ir asociado con una medición de la concentración del dióxido de carbono, que no debe de llegar a 1000 partes por millón. Ya en 500, que es la mitad de eso, debe de haber una revisión de cómo está la situación. Proporcionar aire en ventilación de confort que sea sano, atemperado y libre de riesgo a la salud. Diseñar sistemas de ventilación industrial para capturar contaminantes donde se producen. Especificar sistemas de ventilación de partículas, vapores, humos, nieblas y aerosoles para no lanzarla al medio ambiente. Todos estos cosas se tienen que estar supervisando. Y perdónenme la reiteración, pero no veo yo cómo es que un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al hacer una inspección en una industria, no toma esto como una norma específica, cuando en OSHA, en Estados Unidos, el inspector es uno de los puntos que vigila. Muchas gracias. Muy bien, pues es todo, la plática es polémica en el sentido de que pone de manifiesto en muchos espacios que urgen de atención, ¿no?
y que la polémica estaría en cuáles serían los canales para dirigirse a las autoridades competentes para que tomaran en cuenta este conocimiento, ¿no? A mí se me ocurre por ahora tomar la iniciativa de compartir este espacio, este video que queda en live stream con la gente de acá del posgrado de ambiental, ¿sí? Ingeniería ambiental, y que ellos son los que se abocan a estudiar este tipo de problemas. Entonces, pues nos vamos a dar a la tarea de compartir la conferencia y la presentación en formato PDF a través de la página del Departamento de Sistemas, para que pues logremos el objetivo del seminario, que es intercambiar ideas, ¿no? Puntos de vista, y que eso pues en la práctica se reduzca a una actividad simple, sencillamente, que es la academia, ¿no? La vida académica en una institución. ¿Cómo no? Entonces le agradecemos mucho, maestro en administración, ¿verdad? En sistemas. En sistemas, ¿verdad? Maestro en sistemas, y que tiene su licenciatura en ingeniería química. Le agradecemos mucho el habernos presentado y acá. certificación. Ah, sí, la certificación internacional en seguridad e higiene industrial. En seguridad e higiene industrial. Perdón, es que no he No, está muy bien. mi... No, estos son los puntos que son las referencias con las cuales uno inicia el trabajo, ¿verdad? Entonces, le agradecemos también a la maestra en ingeniería, Rosa Laura Vergara, que ella nos hace el recordatorio y acompaña a ese recordatorio de un resumen curricular en donde están plasmados estos elementos que acabamos de recordar y otros más, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, nos desconectamos si es que no hay preguntas. Más o menos como cuántos estarían conectados, de qué orden, y si tienen algún comentario u observación, invitamos a la gente que está conectada por LiveStream a usar la ventana del chat para plantear su comentario, pregunta, o si quieren dirigirse al maestro, le pueden hacer uso del correo electrónico, ¿sí? A rbsan, correo.xoc.uam.mx, ¿sí? rbsan, todo en minúscula. rbsan, con minúscula, ¿no le hace? Sí, todo en minúscula. Del espacio y ya. A ver si lo pongo. Arroba. Correo. Punto xoc. Punto uam. Punto mx. Gracias, maestra. Pues muy amable. Y entonces, pues quedamos en eso. ¿Sí? Muy buena tarde a todos.